Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de diciembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de correo de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada. Acciones internacionales negociaron el día de ayer, Colombia en festivo, y cerraron con descensos las internacionales en medio de jornada ausente de fundamentales. Los vendedores recuerden que han estado las últimas semanas intentando buscar tomar el control del mercado. Dependería de los soportes de corto plazo que ellos pudieran tomar ese control y algún fundamental que les favoreciera. En este caso, hemos tenido descenso en el precio del petróleo que ha mitigado un poco los temores sobre inflación, aunque con los datos de empleo que se conocieron el viernes, el mercado ya está pensando, oigan, nos van a tener que subir tasa de interés muy pronto. Si bien el dólar ya ha descontado muy bien ese movimiento con la fortaleza, acciones no lo había hecho y empezaron a tener algunas señales de venta los índices internacionales en el día de ayer con base en esta expectativa. Y otro punto importante es que la fortaleza del dólar erosiona los ingresos de las multinacionales. Compañías que tienen una participación importante en emergentes, pues básicamente cuando devuelvan las divisas, básicamente venden en el mercado emergente en su moneda local, en Colombia venderían en pesos, con esos pesos tendrán que comprar dólares para girarle a la casa matriz y cuando compren dólares pues van a poder comprar muchos menos dólares de lo que compraban antes y van a recibir menos utilidades las casas matrices en el exterior. Así que estos dos puntos, ascenso en tasa de interés y menor perspectiva de utilidades, entran a jugar en esta semana y entran con presión bajista para los mercados, en especial de Estados Unidos. En cuanto a acciones locales, frenaron descensos en medio de compras de oportunidad luego de fuertes caídas, eso para el viernes. No obstante, el ascenso del viernes fue con muy bajo volumen, con casi 100.000 millones de dólares, y ayer los ADRs tuvieron descensos muy fuertes, el petróleo volvió a bajar hacia los 63, 62 dólares por barril, en este momento está en 63,46, aún no hay ningún fundamental que permita generar un aumento sostenido de la cotización del precio del petróleo y las petroleras sufrieron otro fuerte golpe que ni siquiera en el 2008 veía caídas tan fuertes en este tipo de activos. Así que ayer fuerte caída en el mercado, hoy abriríamos con algo de gap a la baja. Datos económicos de días anteriores, ayer lunes fue jornada ausente de fundamentales económicos, no obstante el viernes tuvimos tasa de desempleo de Estados Unidos que se mantiene estable en 5,8%, se crearon 321.000 empleos, la mayor creación de empleo desde 2013. Esto ha alertado un poco las acciones sobre los movimientos tasa Fed que tendríamos el próximo miércoles, la decisión de tasas de la Reserva Federal. El crédito de consumidor de Estados Unidos disminuye el ritmo de crecimiento de 15.900 millones de dólares a 13.200 millones de dólares, hay disminución entonces en el ritmo de crecimiento, y las órdenes de fábrica de Estados Unidos en octubre cae en 0,7% frente a caída estimada del mercado en 0,3%. Estos datos han generado algo de comportamiento mixto, aunque el euro ha logrado ganar algo de terreno y va en 1,2380, continúa en zona de mínimos y el oro se ha beneficiado un poco de la incertidumbre en los mercados y con tanto estímulo pues también hay perspectivas de debilidad de ciertas monedas y el oro logra repuntar a 1.216 dólares la onza, aunque se ha mantenido algo volátil, la verdad. Aumentó la probabilidad de 46% para abril. Esto es lo que hizo los datos de empleo el día viernes, básicamente con mejora en el empleo y mejora en la economía. Se está pensando, bueno, ¿cuándo va a subir tasas? Y está incrementando entonces la probabilidad. El 17 de diciembre será la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado valora comentarios sobre posible movimiento en tasa Fed. El mercado lo está sintiendo cada vez más cerca. No sé si el mercado esté con presión bajista con base en ese fundamental. El nivel de riesgo se incrementó en el día de ayer con fuerza, dejando pequeño salto. Es probable que tengamos algo de movimiento bajista durante la semana. Atentos a los soportes de corto plazo. Si los soportes de hoy no se logran romper o logran cerrar por encima de sus niveles, posiblemente continúe el sesgo alcista. Pero si cerramos por debajo de los niveles de soporte en el día de hoy, en cuanto a índices de Estados Unidos, podría empezar el movimiento de corrección. Muy atentos esta semana a esos soportes. Y en cuanto a asiáticos, también retrocedieron en medio de temores por posible ascenso de tasa de interés de la Reserva Federal. Ese punto es clave, conociendo que la decisión será el miércoles. Pese a eso, la balanza comercial de China ha venido en un rally importante, luego de políticas de estímulo monetario y la devaluación del yuan, más la caída en el precio de los del petróleo, pues básicamente ha generado un incremento del superávit en noviembre de 45.400 millones a 54.500 millones de yuanes. Por eso decíamos que los bajos precios del petróleo en cierto modo favorecen a China. Y el PIB final de Japón para el tercer trimestre se revisa a la baja, de una caída de menos 0,4% a 0,5%,
continúa entonces la debilidad para Japón, que ha venido inyectando estímulo monetario. Vamos con mercados europeos. Europa inicia el día con descensos en medio de buenos datos económicos. Mercado teme por posible ascenso en tasa de interés de la Fed. También hay algo de volatilidad en Grecia con caída del 10% del índice ante expectativa de elecciones que se adelantaron. No obstante, los datos en Europa siguen siendo buenos. La confianza del inversionista de la zona euro mejora en diciembre al pasar de menos 11,9 a menos 2,5 puntos. El mercado esperaba menos 9,9. Y el punto importante es que Europa tiene una muy buena perspectiva. Vean la balanza comercial de Alemania. Aumentó superávit en octubre de 18.600 millones de euros a 20.600 millones, superando la expectativa del mercado. ¿Gracias a qué? A la devaluación del euro. Recuerden que la devaluación favorece las exportaciones y ayuda al crecimiento. La función del PIB es consumo, más gasto, más inversión, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Aumentando superávit, aumenta el potencial de crecimiento de la economía. Así que la devaluación de la moneda ayuda. Y creo que los mercados no habían contemplado ningún tema de las monedas hasta ahora. Tendrán que empezar a hacerlo con Europa, que tendría una mejor perspectiva luego de esa devaluación del euro. Y tendrá que hacerlo también tanto para las empresas multinacionales, recortando la perspectiva de ingresos por culpa de la fortaleza del dólar, menores ingresos de economías emergentes. Y en cuanto a las economías emergentes, también mitigar un poco el impacto por la caída del precio del petróleo. No lo hemos visto hasta el momento. Posiblemente sea una semana donde empieza a moverse con base en ese fundamental. Mercado colombiano, Semargos ya no compraría activos cementeros en Brasil, entonces se retracta sobre lo que es la intención de compra de activos cementeros en Brasil. No ve, digamos, que un valor adicional para los accionistas con estas compras. Y una noticia no tan buena para nuestro mercado es que el IPC sube en noviembre 0,13, es un mes por lo general negativo en términos de inflación. Y seguimos con el incremento 12 meses. Va hacia 3,38. Inflación 12 meses 3,38. Esto significa que estamos teniendo impacto de la devaluación sobre los precios, porque aquí no fue responsabilidad tanto de alimentos. Tenemos estamos importando inflación. Recordemos que Colombia, después del TLC, empezó a importar una gran cantidad de insumos y a medida que el dólar sube, estos importados se hacen más caros y se está sintiendo en el panorama de inflación. Esta inflación tan alta hace que por ahora el Banco de la República tenga que mantener estables sus tasas, y si el movimiento de inflación empieza a incrementarse aún más hacia el 4%, podríamos estar teniendo un movimiento de ascenso en tasa de interés adicional. Estaremos haciendo seguimiento al IPC en los próximos meses, pero por ahora no es alentador y podría impactar de forma negativa financiera, consumo y construcción, lo que es componente cíclico de nuestro mercado. Hoy es una jornada ausente de fundamentales, incluso la semana está escasa de fundamentales. Mañana tendremos variación semanal de inventarios de crudo y presupuesto del Tesoro de Estados Unidos. El jueves ventas al por menor de Estados Unidos. No tenemos noticias relevantes por ahora dentro del calendario. Cualquier imprevisto lo estaremos informando en comité. Así que en términos generales los mercados internacionales evidencian mayor presión bajista. Ellos venían bastante alcistas en las semanas anteriores. Esta semana podría ser un poco más bajista. Así que estaremos atentos a los soportes de corto plazo, porque si hay temores sobre ascenso tasa Fed o menor ganancia de las empresas por la fortaleza del dólar, podríamos tener la famosa corrección que el mercado ha estado esperando. Así que aumenta la probabilidad de corrección, atentos a soportes de corto plazo. Y en cuanto a mercado local, abriría con gap a la baja luego de caídas de ADR y petroleras del día de ayer. Vamos a estar atentos a soportes en petroleras. No obstante, pues no sabemos cuándo va a repuntar. La correlación con el precio del petróleo sigue siendo fuerte. Ya las valoraciones se hacen bastante atractivas con esas caídas y lo entenderemos mejor este miércoles. Recuerden, este miércoles tenemos capacitación y hablaremos de Canacol. Haremos el ejercicio de valoración de flujo de caja libre descontado con esta compañía y entenderemos cómo es la dinámica de las proyecciones y cómo afecta la valoración el tema del precio del petróleo y las proyecciones de ingresos. Es un punto importante. Y en cuanto a las acciones cíclicas, posiblemente tengamos una correlación a un comportamiento distinto entre petroleras y cíclicas. Las cíclicas también tienen mayor presión bajista. Vamos a estar atentos a resistencias de corto plazo. La inflación, el IPC con ascenso no es buena noticia, así que es muy probable que el sesgo bajista pueda ser la referencia para las acciones cíclicas. Vamos entonces con gráficas. Ayer hubo un descenso en el Dow Jones, no obstante, estamos contra el soporte. Vamos a tomar el promedio móvil de 20 periodos, esta línea de tendencia. Si llega a romper los 17.800, 17.760 a la baja y cerrar por debajo de ese nivel, abriría la probabilidad de corrección hacia 17.300, 16.800. Estaríamos entonces en escenario de corrección. Si cierra por debajo de los niveles, sería el escenario probable. Si logra aguantar los 17.800, es probable que el sesgo alcista continúe. Será un día importante para determinar
si la presión bajista vuelve al mercado o por el contrario seguimos bajo el sesgo alcista, atentos a soportes de corto plazo. El IPSA, contrario a lo que pasó con el resto de mercados, logró ascender en el día de ayer. Hace poco salió un superávit de Chile que se incrementa. Mientras se mantenga sobre los 3.240 hay posibilidad de volver a 3.300 y 3.360. Si pierde los 3.240 iríamos a 3.210, esto según esta gráfica, y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, en clara correlación con commodities, rompió los 15.000, eso da espacio hacia los 14.400, solo superando de nuevo los 15.000 en caso de darse un pullback, volveríamos a sesgo alcista, 15.000 como la zona de soporte. Y vamos con el dólar, que posiblemente también abra con gap al alza. Venimos ya por fuera de las bandas, o otra vez abriríamos con gap. Puede ser un gap de agotamiento, si está muy por fuera de la banda superior, porque de todos modos el ascenso en el IPC suele generar la perspectiva de, oigan, el Banco de la República puede llegar a reaccionar y tener algo de presión de vendedores. Hay posibilidad de gap de agotamiento si abrimos con gap por fuera de banda superior de Bollinger. Posibilidad de gap de agotamiento y presencia de vendedores pese al gap alcista. Hay posibilidad entonces de gap de agotamiento por fundamental IPC por encima de lo esperado, debilidad del dólar en el mercado internacional, aumento de la cotización del oro y gap por fuera de la banda superior de Bollinger combinando fundamentales y técnicos. Ese escenario es muy probable. El WTI ayer fuerte descenso, salió de su zona de estabilización que teníamos de 65, 67 y descendió hasta los 63, incluso estuvo negociando a 62.70. En este momento está a 63.45, la tendencia sigue siendo bajista, en este caso movemos la resistencia a 65, solo superando el 65 podría dar rebote a 72, mientras esté por debajo de 65 la presión bajista continúa, importante el 65. Vamos con nuestro mercado índice Colcap, frenó un poco pero hoy abriríamos con gap otra vez. También podría ser al igual que el dólar un gap de agotamiento, un gap después de un movimiento extendido contra la banda inferior de Bollinger 1480 y 1460, 1450. No sé exactamente dónde va a ser el gap, pero puede estar entre el 60 y el 50, que es una zona de soporte muy fuerte. Por eso digamos que hay una probabilidad que sea un gap de agotamiento. No obstante, tendrá que aparecer los compradores y aguantar el 1450 para poder rebotar por lo menos al 1500. Recuerden que seguimos en tendencia bajista, simplemente el mercado está tratando de buscar donde hay un soporte que no ha encontrado. Vamos a ver qué pasa en esa zona del 450. No obstante, la tendencia en todos los plazos sigue siendo bajista. Por ese gap, digamos que nos dejan un poco fuera de niveles, porque digamos que lo único que nos queda es el 450. Que debería aguantar un poco, pero si hay ruptura del 450, el 425, 1425 sería el siguiente nivel. Seguimos en tendencia bajista y solo cerrando el gap, o sea, si logra cerrar por encima de los 1490 abriría la posibilidad de un rebote más fuerte. 1490 será la nueva resistencia. El gap deberá llenarse para poder anular la presión bajista. Vamos a ver qué pasa con ese gap de 1490. Punto importante, la volatilidad del día de ayer nos va a dejar un poco perdidos de niveles en algunos activos. Banco Bogotá sigue con tendencia bajista, el 68 sigue siendo la resistencia y el 66 también, soporte. Si rompe el 66, recuerden el descenso puede ser a 63.400. Importante ese movimiento de los 66. También la presión bajista que podría agregar el aumento en el IPC. Bolsa de Valores de Colombia. Inicié en orden alfabético. Ya conocerán durante la semana las top picks. Vamos por orden alfabético, pero ya les informaremos cuáles son las 5 seleccionadas. Ya les llegará el informe en el transcurso del día de las 5 top picks para el mes de diciembre, donde hay cambios importantes. De hecho, mejor hablemoslos de una sola vez. Hay cambios, se mantiene preferencial Bancolombia, preferencial Davivienda y Corficol. Ingresa Empresa Energía de Bogotá con precio objetivo de 1930. Hablaremos de los técnicos. E ISA con precio objetivo de 8.910. Hay cambios entonces de Isagen y Nutresa por Empresa Energía de Bogotá e ISA y se mantienen las preferencial Bancolombia, preferencial Davivienda y Corficol. Vamos a hablar de BC y ya vamos con las 5 top picks. Vamos con 2060. Mientras aguante los 2060, hay posibilidad de rebotar hacia los 22. Si pierde de nuevo los 2060, el descenso puede extenderse hacia los 1950. Importante los 2060. 2060 como zona de soporte, importante para mantener un rebote o volver a la presión bajista con soportes más bajos en 1950. La tendencia igual sigue siendo bajista. De este nivel dependería si el rebote se consolida o no. Vamos con Corficol, que se mantiene entonces dentro de las 5 seleccionadas con fuerte repunte el viernes
pero sin volumen. Es un repunte de muy bajo volumen. Le resta un poco de fuerza a la vela, pero si logra mantenerse sobre 39.500, importante, si logra mantenerse sobre 39.500, hay posibilidad de avanzar hacia los 41 y 41.200 como primera resistencia. Si pierde los 39.500, el descenso puede ser de nuevo hacia la zona de 38, 37.900. Importante los 39.500 para mantenerse con sesgo alcista, logró superar las resistencias del viernes y lograr esa fuerte vela, esa gran vela blanca. Así que importante el 39.500. Lo único que no gusta de la vela es el bajo volumen, por eso muy atentos a ese nivel de soporte. Vamos con Empresa Energía de Bogotá, ingresa a las Top Picks, ya recibirán el informe en su correo. Se mantiene sobre los 1.600, también repunta el día viernes. Y en cuanto a este movimiento, mientras esté sobre el 600, recuerden el sesgo alcista se mantiene con posibilidad de llegar a 7.40 mientras se mantenga sobre 1.600. Si pierde los 1.600, volveríamos a los 1.550. El gas viene en tendencia diferente a lo que ha sido la cotización del precio del petróleo. Así que importante entonces los 1.600 como el soporte para mantener el sesgo alcista, 1.550 el siguiente nivel de soporte. Vamos con ISA, después de Empresa de Energía de Bogotá viene ISA. ISA también con repunte el viernes, se mantiene sobre los 8.000. Mientras esté sobre los 8.000 hay posibilidad de repuntar hacia los 8.500. Si pierde de nuevo los 8.500, el descenso puede ser a 7.500. Y esto quedaría como un pequeño banderín, que es una figura de continuación de tendencia con objetivo entre 7.500 y 7.200. Importante los 8.000 como zona de soporte para mantener posible rebote hacia los 8.500. Si se pierden los 8.000, el descenso puede ser a 7.500, 7.200. Importante los 8.000 por ahora en el corto plazo para mantener el escenario de posible rebote. Y vamos con los dos bancos, Preferencial Bancolombia y Preferencial Davivienda. Ayer descenso en el ADR. Recordemos que la gran vela nos dejó una resistencia, la gran vela del jueves en los 29.100. Mientras esté por debajo de 29.100, aún puede descender a 27.700 e incluso descender hacia los 26.500. 27.700, 26.500 mientras esté por debajo de los 29.100. Solo superando los 29.100 podría volver hacia los 30.500. Vamos a ver si el aumento en el IPC genera algo de presión bajista sobre las financieras. Y Preferencial Davivienda con vela de indecisión el día viernes. Esta vela de onda alta, una vela de indecisión. Nos deja los 20, vamos a darlos en 29.500 contra 28.500. Si logra aguantar los 28.500, hay posibilidad de estabilización o de ir hacia los 31 si rompe 29.500. Pero si pierde los 28.500, la tendencia bajista seguiría vigente y descenderíamos posiblemente a los 27 y 26. Importante los 28.500 como zona de soporte después del rebote técnico. Si pierde los 28.500, podría haber presión bajista adicional. Eso después de una vela de indecisión. Vamos entonces con Celsia, que logró recuperar también el viernes 5.450. Si logra aguantar los 5.450, hay posibilidad de rebote a los 5.800 y 6.000, que es la zona de resistencia más fuerte. Recordemos que solo superando 6.000 habría cambio de dirección, 5.800, 6.000. Por el contrario, si rompe 5.450, iríamos a 5.200 con el siguiente nivel de soporte. La tendencia igual sigue siendo bajista, solo con la ruptura de 5.800, 6.000 podríamos hablar de un sesgo más alcista. 5.450 para aguantar un poco la zona de soporte, incluso podría generar un doble suelo, pero solo con la ruptura de los 5.800. Si llega a romper 5.450, el descenso puede ser a los 5.200. Vamos con Cementos Argos, también frenando un poco. Empieza también a crear una zona de indecisión. Si logra superar los 9.550, 9.550, habría posible rebote hacia los 10.000, 10.100. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, si llega a romper los 9.160, 9.160, podría iniciar nuevo movimiento bajista hacia 8.500. Hay zona de indecisión entre 9.160 y 9.600, niveles importantes. Cemex Latam Holding, apoyo ceñido después del descenso, logra superar el máximo de la vela previa con un pequeño gap de agotamiento, así que nos deja los 15.520. Mientras aguante los 15.520 hay posibilidad de avanzar a los 16.500 y 16.800. Si llega a romper los 15.520,
Posiblemente haya algo de presión bajista hacia los 15.000 y 14.740. Importante los 15.570, 15.520, perdón, 15.520 como la zona de soporte importante. Vamos con Canacol. Fuerte descenso en el día de ayer de nuevo. No sabemos dónde van a parar y no han querido romper resistencias. Hoy abriríamos con gap, solo cerrando el gap, o sea, solo superando los 4.600. Jamás me imagino estos niveles, la verdad. Solo superando 4.600 podría volver hacia 5.600 y 6.000. Mientras esté por debajo de 4.600, la presión sigue siendo bajista. Estamos llegando a niveles mínimos históricos, incluso por debajo de estos niveles que abriríamos el día de hoy si no hay algo de rebote en términos de Canadá. Así que vamos a estar muy atentos a esa zona de soporte. Es una zona de soporte muy fuerte y quiero tengo medio curiosidad de este movimiento. Si yo mido este movimiento y tomamos esto como una bandera y me llevo este nivel, ya estaría cumpliendo con el objetivo de la bandera, que es muy probable que tenga que parar, pero pues eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo y nada que para. No obstante, no ha roto los niveles de resistencia. Solo llenando el gap, o sea, solo si tenemos negociaciones por encima del 4.590, 4.600, ya haría probabilidad de rebote dentro de tendencia bajista y frenaría el descenso. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede llegar a siguientes niveles de soporte. Esto ante posible apertura con gap en el día de hoy. Con concreto, bueno, y hablemos un poco del petróleo. En estos momentos el petróleo está en 63.59, por lo menos frena un poco el descenso del día de ayer. Vamos a ver si logra pasar el 65. Con concreto sigue estando 1.400 contra 1.500 sin tendencia definida. Norficol ya lo hablamos, así que vamos con otra petrolera. Ecopetrol con fuerte descenso el día de ayer también. Aplica exactamente igual la misma teoría. Estamos por fuera de las bandas de Bollinger. Deberá llenar el gap para recortar la presión bajista, que sería el 2.130. Ese gap puede tomarse también como un gap de agotamiento. Tendríamos gap de agotamiento en dólar y petroleras. Si ese gap efectivamente es de agotamiento, aparecerán los vendedores y tratarán de llenarlo y tendríamos un movimiento de corrección por fin. Y corrección tanto en dólar como en petroleras. Vamos a estar muy atentos a ese gap de agotamiento si logra cerrar o no el gap. En este caso el mínimo del viernes, 2130, será el punto clave para cerrar ese gap. Construcciones El Cóndor se mantiene 1600, 1700. Aún tiene probabilidad de llegar a 1700 y se mantiene sobre los 1600. Después de anunciar mayores contratos, pero pues sin mayor movimiento. Enca logra repuntar levemente el viernes, si fue el viernes o el jueves. Igual tiene que romper los 12.40, 12.50 para poder volver a un sesgo alcista. 12.40, 12.50 como la resistencia para volver a un sesgo alcista. Mientras tanto, simplemente con baja volatilidad continúa en esta zona. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, después de repuntar 5.20 contra 4.80, vamos a generar posible comportamiento lateral. Hay sesgo bajista en las gráficas. Vamos a ver si hay posibilidad de estabilización de 5.20, 4.80. El mercado pierde fuerza después de resultados empresariales que básicamente obedecieron a temas no recurrentes como la venta de participación de Tigo, de Colombia Móvil. Éxito rebotando. Este rebote se puede medir con el retroceso de Fibonacci. Así que mientras no logre pasar los 27.900, esto puede ser simplemente un rebote para continuar con tendencia bajista. Importante esos 27.900. De lo contrario, si rompe los 26.500 en el día de hoy, 26.500, la presión bajista podría volver de una sola vez hacia 25.600 y 24.800 como primeros soportes de una tendencia bajista que continúa. Importante para el día de hoy la zona de soporte de corto plazo de los 26.500 para poder seguir rebotando, o si lo rompe podríamos tener una nueva presión bajista. Hay que estar también muy atentos por el aumento en el IPC. Grupo Argos, indecisión, sigue 21 contra 19, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Un canal estrecho que continúa con velas de indecisión. Grupo Aval, vamos con Grupo Aval. Parecen levemente compradores el viernes con algo de volumen para este activo. 1380 será la resistencia. Si logra pasar los 1380 hay posibilidad de volver a 1420, 1440. Si no lo pasa pronto, por contrario rompe los 1340, el descenso puede ser hacia los niveles de 1300.
340 contra 380, los dos niveles importantes para Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura, sigue con su zona de indecisión de 41.200 contra 39.600. El que rompa primero nos daría dirección. 39.600, 41.200. No parece, no tenemos tendencia definida hasta que no se rompa alguno de esos niveles. Vamos con Isagen, que sale de las top picks en lateral. No logró romper los 2.900 para avanzar a los 300, aunque sigue vigente ese nivel. Y los 2.760 como soporte de estabilización. Si llega a romper 760, podría perder fuerza a 2.600. Si logra superar los 2.900, podemos ir hacia los 3.100. Vamos con mineros, el oro repunta. En este momento el petróleo logra subir de 63.50 a 63.70, un movimiento relativamente fuerte. El oro en $1.217 la onza. Recuerden que aparecieron compradores en mineros. Si logra superar los 2.250, abriría posibilidad de repunte hacia los 2.550. 2.250 como la resistencia. Nutresa sale de las top picks, vamos 27 como el soporte y 27.500 como resistencia a corto plazo. Estrechamos el nivel. Si logra superar 27.500 puede volver a los 28.200. De lo contrario, si rompe la baja a los 27, el descenso puede ser hacia 26.500 y 26.000. Todavía hay sesgo bajista bajo la línea de tendencia. Si rompe 27 continuaríamos con el escenario probable de descenso. Preferencial Aval 1.380. Si logra cerrar por encima del 1.380, abriría la posibilidad de 1.420. Si no logra superar por encima de los 1.380, existe posibilidad de buscar 1.350 y 1.320, 1.300 como soportes. 1.350 contra 1.380, los dos niveles de corto plazo. Avianca Holding, fuerte descenso el día de ayer en el ADR. En cuanto al mercado local, si logra aguantar los 3.400, hay posibilidad aún de rebotar los 3.600. Solo superando los 3.600 podríamos tener un ascenso adicional hacia la zona de los 3.750. 3.400, 3.600. Si se pierden los 3.400, volveríamos hacia zona de 3.200 como siguiente nivel de soporte. Ya vimos a preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques no marca precios del 30 de octubre. Preferencial Semargos, mismo análisis que la ordinaria. Aquí vamos a colocar el 9.000 contra el 9.500. Los dos niveles que nos puedan dar dirección. Preferencial Grupo Argos. Continúa la indecisión entre 21 y 19 como el escenario probable. La preferencial Grupo Sura continúa sobre los 38.900. No, sigue ahí 40.300 contra 38.900. Si pierde 38.900 podría descender a 38. Y Pacific, por fin llegamos. Pacific repuntó con fuerza el viernes, pero cachó 20% ayer en Canadá. Estamos en terreno no graficado y por fuera de las bandas de Bollinger. Vamos a ver si también se puede dar ese gap de agotamiento. O sea que solo superando los 16.200 hablaríamos del rebote. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista podría continuar. Atentos a gap de agotamiento, mismo análisis para petroleras, dólar e índice local, creería. Por lo menos petroleras y dólar tienen más escenario de gap de agotamiento. Nos falta únicamente Terpel. Mientras esté por debajo de 17.500, puede volver a 17 como escenario probable. No hay una liquidez significativa. Y Valorem 3.75. Si pierde 3.75 puede descender a 3.60, 3.40. Si aguanta 3.75 puede avanzar hacia los 400, 3.90 y 410 como escenario probable. Así que en términos generales las petroleras y el dólar abrirían con gap en el día de hoy. Hay que estar atentos a ver si es un gap de agotamiento. El euro está avanzando a 1.24. Así que eso podría generar que se revierta un poco la tendencia. Si llenan el gap nos daría por fin ese rebote, según el análisis técnico. Y en cuanto a fundamentales también los múltiplos ya están a valores bastante atractivos. Hacemos en cuanto al mercado internacional, atentos a las zonas de soporte de corto plazo. Si hay ruptura podríamos tener un movimiento de corrección. Pasemos entonces a las preguntas. Si el mercado ya está asimilando la posible pérdida del campo Rubiales en Pacific, ¿no debería favorecer a Ecopetrol? Se sumarían 200.000 barriles diarios de su producción. Recuerden que ese punto de Rubiales, también Rubiales se está agotando y está aumentando el corte de agua. O sea que para 2016 no le entraría la misma cantidad de Ecopetrol, porque ya el pozo estaría con una producción mucho más baja. Toca seguir evaluando con los informes que nos dicen qué tan rápido es el agotamiento de ese campo. Pero por ahora, digamos que la correlación de todos los petroleras, sin importar sus fundamentales, simplemente es el pánico generado por el petróleo. Si la Fed sube tasa de interés, ¿mejora el panorama de acciones o mejor el mercado de TES y renta fija? Si la Fed sube tasa de interés, tasas de tesoros
y tasas de TES irían al alza, lo cual generaría pérdida de valor de estos títulos. En cuanto a acciones, tampoco es alentador porque por lo general cuando tenemos ascenso en tasa de interés de la Reserva Federal tenemos algo de presión bajista adicional en el mercado accionario. Así que no es una buena noticia. En los actuales momentos la única forma de recuperar precio del petróleo es con reactivación de Europa y China o hay otra manera de recuperar su valor. Debilidad del dólar que se asocia a recuperación de Europa. Sí, reactivación de Europa y China son los puntos más importantes para poder generar esa reactivación del petróleo o que ya la producción empiece a disminuir según los ajustes que tengan que hacer cada una de las compañías después de estos precios. Pues hay una disminución no voluntaria sino de stock, hay que disminuir gastos, hay que dejar de explorar. Esa disminución de gastos pues, también ayudar a equilibrar un poco la demanda. Por eso la idea de los 65 de ese precio de estabilización, pero pues hasta que no haya alguna noticia que muestre el mercado no cambiaría de dirección. Muy difícil la verdad manejar este mercado cuando ya todo el mundo se acomoda poniendo precios objetivos diferentes a los de hace 3 meses. Un Morgan Stanley decía hace 2 meses petróleo 70, ahora dice 43. Eso suele pasar y sobre todo cuando ya recortan esos precios ya empiezan a reaccionar, ahora tenemos movimientos en otra dirección. Pero digamos que ese es el problema de digamos que las recomendaciones en términos generales que entran en un periodo de análisis, digamos que suelen llegar tarde, mientras que el análisis técnico va un poco más rápido. No se escuchó Canacol, gap de agotamiento. Repasemos un poco lo que es el gap de agotamiento porque hemos hablado bastante. Es un gap que nace después de un movimiento fuerte. Seguirnos con la gráfica de PREC también nos serviría. Está más cerca. Es un gap que nace después de un movimiento muy fuerte por fuera de la banda inferior. Ese gap es en la misma dirección de la tendencia. Si ese gap se llena, daría paso ya para el rebote o la corrección. Es un gap que nace por fuera de la banda inferior de Bollinger o banda superior en el caso de un ascenso, que denota que ya el mercado ha, digamos que sobre reaccionado a los movimientos y dan la posibilidad de un avance. ¿Cuáles son los otros posibles niveles de soporte en los cuales llegaría el gap de agotamiento? Por ser un gap y por estar en zona de pánico y estamos casi que en terreno no graficado, no tenemos exactamente esos puntos de soporte. Tienen que ver en el intradía cuando empiecen a aparecer los compradores. ¿Cuáles son los top picks de esta semana? Ya les llegará el informe a su correo electrónico. Son Preferencial Bancolombia, Corficol y Preferencial de Vivienda que se mantienen. Sale Nutresa y Isagen, ingresa a Empresa Energía Bogotá e ISA. Ya en el informe tendrán todo el detalle de por qué se han escogido estos activos. Me parece que todo el mundo se descachó con este mercado, nadie atinó nada. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también estoy bastante sorprendido con los descensos. Pensé que el petróleo iba a pasar a parar entre 65 y 70 y no lo hizo. Y en petroleras los descensos, ni siquiera había visto ese tipo de descensos en la crisis de 2008. Si está subiendo petróleo, ¿qué tan probable es que suban las petroleras hoy? Es bastante probable si se hace gap de agotamiento. Vamos a un escenario probable de 80% de probabilidad de gap de agotamiento en el día de hoy. ¿Cómo ves éxito en el corto plazo? Está rebotando, pero recuerden el rebote del gato muerto. Lo vimos en alguna capacitación durante el año. De todos modos, el tema del IPC, recuerden que Éxito también se lanzó al sector de construcción agregándole un componente más cíclico a su balance. Así que el tema del IPC puede presionar a la baja lo que son activos cíclicos. Si está subiendo, no, esto ya lo contesté. ¿Por qué la plataforma no muestra imágenes desde hace 4 o 5 años? Creo que son restricciones de la bolsa de valores en términos de información, pero pues vale la pena que revisemos un poco más. Si quieren revisar algo más de historia, esta página Big Charts pueden darle alguna información adicional, por ejemplo Ecopetrol nos da, si le ponemos Soldara, nos da más información. Entonces pueden apoyarse un poco por la falencia que tenemos en los precios históricos. ¿Qué es bueno para el próximo año con tanto tema negativo? Recordemos que cuando estamos en etapa hay 4 etapas en las que vivimos el ciclo económico. Recuperación temprana, recuperación total, desaceleración temprana recesión temprana y recesión total. En recesión temprana, que sería el escenario de tendencia bajista como en el que estamos, la estrategia que se suele adoptar es comprar pánicos, vender rebotes o sectores defensivos, sectores como alimentos, salud y energía. Ya estaremos hablando de la tendencia de cada uno y posiblemente tengamos alguna capacitación fundamental sobre este tema de teoría de rotación de sectores. Voy a tomar nota para enero. Tenemos flujo de caja libre de la firma. Hablaremos en enero de ese tema que podría ser interesante para la selección de activos
bajo este tipo de coyuntura. ¿Qué puede repetir Ecopetrol? Gap de agotamiento, no sé la zona exacta de soporte entre 2000, 1940, pero tienen que estar atentos a ver cuándo aparecen los compradores en velas intradías. Cuando las empresas petroleras destruyen tanto valor, ¿no están obligadas a hacer alguna actualización? Sí, yo creo que pronto o temprano vamos a conocer algunas actualizaciones de producción mensuales, pero pues, básicamente lo que hay que revisar es qué está pasando con el netback operativo de cada una de ellas. Algo de este tema hablaremos en la capacitación del miércoles. Estimas que el otro año será bajista también. Mientras la tendencia no cambie, es muy probable, y sobre todo con el aumento en inflación que estamos teniendo y la disminución de ingresos de petróleo, los resultados empresariales podrían deteriorarse un poco el próximo año. No obstante, esa es la tendencia principal. Dentro de la tendencia principal tenemos tendencia intermedia. La tendencia intermedia suele cambiar de 2 a 6 meses. Así que habrá un momento en que tengamos unos meses de ascensos pese a que la tendencia principal de algunos activos pueda ser bajista. Recuerden que en el comité hablamos mucho más de la perspectiva de corto y mediano plazo, de los fundamentales eran más de largo plazo. Bueno, entonces muy atentos a resistencias de corto plazo en activos cíclicos y al gap de agotamiento en términos de las petroleras. Si el gap se logra cerrar, aumentaría la probabilidad de ese rebote técnico. Muy buen día entonces para todos.